Hola, ¿qué tal? Hoy nos toca hablar sobre el sacerdocio y las ofrendas sacrificios del santuario. El diccionario bíblico adventista, haciendo alusión al texto de Hebreos 5, 1 al 4, define al sacerdote como una persona debidamente consagrada para ministrar en cosas sagradas como mediador entre el hombre y Dios y para ofrecer sacrificios por los pecados de los hombres. El texto bíblico mencionado dice así: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Entonces, el ministerio sacerdotal es en respuesta a un llamado divino y se caracteriza por ser ejercido con paciencia para con los débiles, ignorantes y extraviados. Al dar otras características del sacerdocio bíblico, el mismo diccionario antes mencionado describe así: además de ministrar los ritos sagrados, se consideraba que los sacerdotes eran maestros religiosos del pueblo. Y nos dice, no se debían dedicar a ninguna tarea que implicara lucro, sino que tenían que ser sostenidos exclusivamente por los diezmos y ciertas ofrendas especiales. Como institución, el sacerdocio se fundamenta en el concepto de que el hombre, por naturaleza, no goza del favor de Dios y por ello necesita de un mediador que conozca los caminos del Señor y pueda llevar a cabo la reconciliación. Y es en este contexto que se concibe la necesidad, institución y presencia del sacerdote en el santuario israelita. En el relato bíblico es interesante que el primer sacerdote explícitamente mencionado es Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, dice Génesis 14, 18. A quien Abraham entregaría los diezmos de todo, dice el relato, y del que posteriormente se evidencia un gran significado mesiánico. Históricamente, enseguida se menciona al egipcio Potifera y posteriormente a Reuel o Jetro, sacerdote de Madián. Y de allí llegamos al levita Aarón. De acuerdo con el relato bíblico, para el servicio del santuario fue escogida la tribu de Leví, tribu a la que pertenecía Aarón, quien fue el primer sumo sacerdote al servicio del santuario hebreo. Notemos algunos datos sobresalientes. Número 1, el evento que parece señalar la calidad de gente que eran los levitas es la ocasión de la adoración del becerro de oro en Éxodo 32. Los levitas en esa ocasión decidieron colocarse de parte de Jehová ante la idolatría del pueblo. Ante el llamado de Dios, ellos decidieron ser fieles. Número 2, Moisés, Aarón y María pertenecían a esa tribu. Entre ellos, Aarón fue escogido por Dios para ser sacerdote por derecho perpetuo, es decir, él y su descendencia. Así, junto con sus hijos, fue ungido para ejercer este oficio el día de la inauguración del santuario. El resto de la tribu conformó el sacerdocio levítico según el orden de Aarón. Número 3. En ocasión del censo de los levitas que potencialmente estarían al servicio del santuario, se llegó a la cantidad de 22,000 varones, mismos que estarían
al servicio del santuario, una gran cantidad de levitas. Número 4. Al ser apartados para el servicio exclusivo del santuario, no recibieron herencia entre las tribus, pero les fue asignado recibir el diezmo para su manutención. Además, recibieron 13 ciudades, rodeadas de campos de pastoreo y de huertas, según la Biblia. Sobre el significado simbólico del sacerdocio arónico, encontramos múltiples alusiones en el Nuevo Testamento. La epístola a los Hebreos es un claro ejemplo de ello. Allí, Jesús es presentado como la continuación o cumplimiento del sacerdocio levítico del orden arónico. Notemos un breve resumen. En primer lugar, se especifica que el sacerdocio de Jesús no es el levítico, sino según el orden de Melquisedec, interpretando el Salmo 110:4, y que ese sacerdocio tenía precedencia sobre el de los hijos de Leví. Además, se dice que Jesús habría de ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pero se enfatiza que sería sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Es decir, la continuación o cumplimiento del simbolismo del sacerdocio arónico. El ministerio arónico fue en el santuario terrenal, el de Jesús es en el santuario celestial. Por todo lo anterior, se nos invita a acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El diccionario bíblico adventista es muy explícito en el simbolismo cristocéntrico del sacerdocio arónico. Dice así de Jesús: habiendo representado al Cordero, después de haber muerto por los pecados de la humanidad, Cristo ascendió a los cielos y se sentó a la diestra de Dios. Allí fue consagrado como nuestro sumo sacerdote y apartado para ministrar en favor de nosotros en la misma presencia del Padre. Noten bien, una vez que cumplió como Cordero, Cristo ascendió al cielo e inició su ministerio sacerdotal, el cual fue prefigurado por el sacerdocio arónico. Sigue diciendo el comentario bíblico adventista: solo después de ofrecerse como sacrificio por el pecado, Cristo pudo comenzar su ministerio especial. Solo después de que participó de carne y sangre, hecho en todo semejante a sus hermanos, ya que fue tentado en todo según nuestra semejanza, para poder compadecerse de nuestras debilidades, estuvo en condiciones de llegar a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. ¿Lo notan? Su experiencia como ser humano le preparó para su ministerio sacerdotal. Así, hoy nos entiende, se compadece de nuestras debilidades, nos bendice y nos da la salida de la tentación. Por eso dice la Escritura: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El siguiente párrafo del Diccionario Bíblico Adventista resume la enseñanza bíblica. Dice así: a Jesús Dios lo declaró sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. De este modo, el sacerdocio fue cambiado de la tierra al cielo
Y puesto que Él vive para siempre para interceder por ellos, su sacerdocio dura para siempre. Como consecuencia de su sacrificio perfecto, no tiene necesidad cada día de ofrecer sacrificios, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. El suyo es un mejor ministerio, puesto que es mediador de un mejor pacto. Jesús es el camino nuevo, vivo, que Él nos abrió por medio de su encarnación, a través del velo, esto es, de su carne. Tenemos un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios y se nos invita a acercarnos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Preciosa lectura. Por otra parte, es muy importante entender que en el nuevo pacto se cumple el propósito original de Dios, quien quería un reino de sacerdotes y gente santa. Como sumo sacerdote, Cristo hace a cada creyente un sacerdote para Él, por lo cual se dice en Apocalipsis, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y serán sacerdotes de Dios y de Cristo. Lecturas tomadas del Apocalipsis. La enseñanza del sacerdocio de todos los creyentes no se aplica solo escatológicamente. El apóstol Pedro lo entendía muy bien porque él escribió: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así, hoy hemos aprendido que desde que Cristo asumió su ministerio sumo sacerdotal de intercesión después de su ascensión, todos los creyentes, desde los primeros discípulos hasta el último bautizado, forma parte del sacerdocio del orden de Melquisedec, donde Cristo es el sumo sacerdote. ¡Qué gran privilegio! Colaboramos con Jesús en la obra de acercar los seres humanos caídos hacia la presencia vivificadora y restauradora del amor de Dios. Ahora bien, ello trae desafíos. Ser colaboradores con Jesús nos desafía a vivir como tales, a actuar como tales. Nuestra obra pendiente es que allí donde vivimos, allí donde trabajamos, donde estudiamos, donde nos recreamos, a donde viajamos, en nuestro contacto diario con los seres que nos rodean, sean familiares, amigos, vecinos, jefes de trabajo, colaboradores nuestros, quienes sean, seamos capaces y estemos dispuestos a que con gracia del cielo les enseñemos a colocar sus culpas en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es nuestro verdadero trabajo. Cumplamos fielmente nuestro ministerio de reconciliar al mundo con Dios. En resumen, el antiguo sacerdocio arónico era un símbolo del glorioso sacerdocio de Cristo. Aquel era imperfecto e insuficiente por su humanidad y por la calidad de sus sacrificios. Pero el de Cristo es un sacerdocio perfecto y suficiente, y sobre todo, eterno en sus resultados. Además, el sacerdocio del orden levítico del antiguo pacto era un símbolo del sacerdocio de todos los creyentes en el nuevo pacto. Hoy nosotros somos sacerdotes del Dios Altísimo y Cristo nuestro sumo sacerdote. Por su gracia formamos parte del sacerdocio del orden de Melquisedec. Precioso privilegio. Que Dios nos bendiga.